perdón, el tejido cartilaginoso es un tejido conjuntivo variante, dice, o especializado en una variedad de tejidos conjuntivos. Yo cuando le definición aquí el tejido cartilaginoso o cartílago es una variedad de tejido conjuntivo compuesto tiene tres elementos, igual que el tejido conjuntivo, que tenía células, fibras y matriz, tres elementos, igualito que el tejido conjuntivo, tiene entonces células, fibras y matriz. La matriz que se llama extracelular. Esta matriz extracelular es muy importante, representa un 95%, y en cambio células es tipo escasa, podemos decir, solamente un 5% de células, poquito, ¿no? El 1,95 y células 5%, entonces es bajo. El cartílago en sí, de forma general, hay algunas generalidades que podemos anotar. Podemos decir también que es un tejido conjuntivo avascular. El cartílago es avascular, no tiene una vascularización propia. No tiene una vascularización propia. Entonces yo le pregunto, el cartílago de mi nariz, ¿qué arteria lo está irrigando? ¿La nasal o la ortal? Ninguna, no tiene. ¿La de la oreja? Ninguna, entonces no tiene vascularización. ¿Y cómo es que se van a nutrir las células? Entonces por difusión, ¿no? Ahí la sustancia pasando por unos pequeños canalículos o por la misma matriz se van difundiendo las diferentes sustancias, ¿ya? En ese cartílago. Otra característica sería que las células se encuentran en poca cantidad, ya dijimos más o menos 5%. Es importante para la formación de los cartílagos, de los huesos, ¿no? Es importante para la formación de los huesos, sobre todo los huesos largos, vamos a decir. Los huesos largos, antes de ser huesos que fueron cartílago hialino específicamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hueso largo tiene usted hoy? Número, el fémur, su fémur de este caballero, antes de ser fémur, ¿qué fue? Fue un molde cartilaginoso, ¿qué cartílago? Hialino, ¿no? Después se va a ir osificando, calcificando y se va a formar el hueso, pero inicialmente no fue hueso, primariamente fue cartílago. Bien. De acuerdo a la característica de la matriz, como pueden ver al lado derecho aquí, dice, los cartílagos se pueden clasificar en cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso o fibrocartílago. Tres tipos de cartílago que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Bien. El cartílago hialino, ya vamos a ver más en detalle ahorita enseguidita nomás. El cartílago hialino se caracteriza porque su matriz es más homogénea, casi translúcida, no estoy diciendo transparente, casi translúcida, como un vidrio tipo esmerilado, como un vidrio deslustrado se llama, ¿no? Deslustrado. Entonces, y hay fibras de colágeno tipo 2. No son las únicas, pero principalmente las fibras de colágeno tipo 2. El segundo, que es el cartílago elástico, ya su matriz no es tan homogénea. ¿Por qué? Porque tiene muchas fibras elásticas y entonces eso le da mayor oscuridad, podemos decir, ya no es casi transparente, le da más oscuridad a la matriz. Y por tener fibras elásticas, por supuesto, va a ser más elástico ese cartílago. Y también tiene fibras de colágeno tipo 2. Recuerden, ¿no? Hemos avanzado fibras de colágeno del 1 al 4 hay 29. Hasta 29, dice, ¿no? Entonces dijimos la 1 es la más gruesa, la
resistente. La 2, menisco, la 3, menisco, la 4, menisco y así sucesivamente. Y el tercer cartílago, que es el cartílago fibroso o fibrocartílago, su matriz no es transparente también y está constituido principalmente por fibras de colágeno tipo 1. Y tiene también fibroblastos entre medio de su matriz. Ahora nos vamos a ir con el cartílago hialino, ya como subtítulo. Dice, miren, si ustedes ven acá, la matriz del cartílago hialino tiene un aspecto vítreo, ¿no? En el estado vítreo. De ahí su nombre hialino, que viene del griego hialos, vidrio, ¿no? Hialos, vidrio. El vidrio sabemos que es transparente, ¿no? Pueden ver aquí, miren, transparente. Pero sería un vidrio que está lustrado, ¿no? Empañadito. El mejor ejemplo sería el vidrio que se llama meridado, el que está en ese vidrio para los rayos X, cuando uno va y pone, ¿no? No es un vidrio transparente. Hoy ya lo hacen de acrílico, ¿no? Una plajita de acrílico y atrás hay poco y uno pone su radiante y lo ve los detalles bonitos. Pero así más o menos sería la matriz. Y ya vamos a ver, ¿no? Entonces tiene una matriz, tiene condrocito, tiene laguna. Podemos ir adelantando. Las células maduras del cartílago se llaman condrocitos. De los huesos que se llaman condrocitos. De los músculos miocitos. Y del sistema nervioso neurocitos. Neuronas, ¿no? Neuronas. Entonces se llaman condrocitos. Este cartílago, entonces, primero vamos a comenzar diciendo en qué lugares vamos a encontrar cartílago hialino. Vamos a encontrar en el tabique nasal de nuestra nariz. ¿No? Nuestra nariz. ¿Será que en las costillas hay, ahorita ustedes que ya están adultos, será que tienen cartílago en su costilla? Sí. ¿No? Inclusive un poco atrás, pero principalmente acá las últimas costillas tienen cartílago, ¿no? El esternón también tiene un pedazo que es cartílago hialino. Entonces decíamos costilla, nariz, ¿dónde van? Esternón también se nombró. Laringe, ¿dónde más? Tráquea, bronquios, bronquiolo, no, los bronquiolos no tienen cartílago, pero hasta bronquios sí hay cartílago hialino, esto cartílago hialino. ¿Y dónde más va a haber? En los huesos largos de los fetos, lo que acabamos de decir antes de ser hueso fueron cartílagos. ¿Y dónde más después del nacimiento, cuando todavía el muchacho está creciendo, 8, 9, 10, 11 años, dónde va a haber cartílago hialino? Aparte de la que hemos nombrado, ¿dónde más? ¿Qué se llama en la zona? ¿Qué se llama la punta del hueso? La cabeza del humano. ¿Ah? No es la Epífisis, ¿no? Epífisis, el cuerpo que se llama diáfisis. Y el que está en medio de los dos, metáfisis, ¿no? Sobre todo decíamos en etapa de crecimiento, entonces ahí hay un cartílago hialino, la metáfisis. Si ustedes han visto alguna vez una radiografía, por ejemplo, llega un muchacho de 8 años, yo le mando a hacer una radiografía porque se lastimó, y voy a ver que aparece la bola del húmero acá, y acá el cuerpo, hay un pedazo vacío, no aparece como si estuviera cortado el hueso. ¿Y por qué no aparece? Porque eso es cartílago, segmento, ¿no? Porque no tiene hueso. Pero ese cartílago se va a ir transformando poco a poco y ese húmero que estaba así va a ir creciendo poquito a poquito según el tamaño que va a tener el muchacho, ¿no? O la muchacha. Entonces se llama
metáfisis o cartílago de crecimiento. Ahí también es un cartílago hialino. Aquí vemos la composición. Esto, ahorita vamos a volver a ver la fibrina. Pero dentro de este cartílago, ¿cuál es el principal componente? El agua Agua, interna. 60-80%. Entonces, bien hidratado el cartílago, ¿no? 60-80%. Células. ¿Cuánto dijimos que eran las células? ¿Se acuerdan que la matriz dijimos era un 95% en general y de célula hay de 3 a 5% la célula en general? Y otro que nos interesa son esto acá, las proteínas. La principal proteína de los cartílagos hialinos, por este de hialinos que estamos avanzando, ¿cuánto representa? 15%. 15% de proteína, y de ese 15% un 80% es tipo 2, quedaría el 20%, 15% para el tipo 9 y 11, y 5% para el 3, 6, 10, 12, 14 fibras de colágeno. Pero esto por lo menos de las proteínas, un 80% es tipo 2. Recuerden, como he dicho, cartílago hialino tiene fibra de colágeno tipo 2. El elástico, fibra de colágeno tipo 2. El fibrocartílago tipo 1. Ambos son más gruesos. Dentro de la descripción histológica, vamos a ver más allá una plaquita. Aquí no hay un pericondrio. Anotemos, los cartílagos hialinos tienen pericondrio. ¿Qué es el pericondrio? La envoltura del cartílago, ¿no? Como el periósteo, que es la envoltura de los huesos. Los cartílagos o todos los cartílagos hialinos tienen pericondrio, excepto los cartílagos articulares, esos que están en las articulaciones, no tienen cartílago. Perdón, no tienen pericondrio, ¿no? Cartílago, no tienen pericondrio. ¿Por qué? Razonemos, ¿por qué no tienen pericondrio? ¿Saben cuáles son los cartílagos articulares, no? En la superficie donde hay una articulación móvil, ¿no? ¿Qué se llama eso? Diartrosis, ¿sí, no? Donde hay una articulación móvil, hay un hueso y otro hueso, y ahí tiene que haber una superficie de cartílago, y acá también otro cartílago, se llama cartílago articular. No tienen pericondrio, se llama, porque si tuvieran pericondrio, eso fuese irregular y como una lija fuera, ¿no? Lastimada y nos doliera, pero son suavitos. Yo creo que todo el mundo ha visto acá, en la vida real, un pollo, una gallina, cuando le articulan la pierna, o nunca han visto. ¿Has visto? Sí. Pollo frito. Aunque esté frito ya viene, ¿no? La piernita, el muslito ahí, tiene su cartílago encima, ¿no? Ese cartílago en el extremo, en los dos extremos tienen, sería cartílago hialino, cartílago articular. Igual tiene nuestro hueso, el fémur, la tibia, tiene que tener superficie articular. ¿Cómo es el pericondrio de estos cartílagos articulares? ¿Es grueso o es delgadito? ¿Qué es este? Delgado, ¿bien? ¿Usted? Delgado, ¿usted? No tiene pericondrio, ¿cómo que? ¿De dónde se inventaron que eran delgados? Si acabamos de decir que no tienen, ¿no? Y después dicen, no las hice esa pregunta, dicen, que no tienen, pero no. Exacto. No dijo, pues dijo, excepto en la superficie. No tienen, ¿no? Pues sí. Yo lo que pregunto es que digo, lo que he dicho, solo que les mentí que iba a ser examen conjunto, ¿no? Ahí no era. ¿Estudiaron algo? Bueno, está bien, se han aprendido. Miren, ahorita cuántos alumnos hay aquí, 50, ¿no?
¿cuántos son mis alumnos? 102 volúmenes. En la mitad. No me hacen daño. Si se ponen a leer del libro no les tiene nada. ¿Ah? Vean la materia o no es vean. Sí, vean, pues. En serio. Ya yo voy a contar cómo entré a la alfabería, ¿no? Más de 30 años atrás, ¿ah? Un director de carrera lo observó, le dijo, doctor, quiero darle, eran mis amigos de ahí de la caja conmigo. Yo quería dar fisiología, de una materia hermosísima, ¿no? Fisiología. Ya también descubrí que era director de carrera, él tenía muñeca, ¿no? Entonces le di, y un día de eso llegó y me dijo, dirían que no hay para fisiología, pero hay para histología. Pero es fea, pues esa materia. Ya pues, me dijo, yo voy a respuesta nada más. Ya pues, doctor, le dije, mentira. 30 años, algo aprenden, no está más burro aprenden. ¿Ah? Bueno, así es la historia. Entonces decíamos que tiene pericondrio, excepto ¿cuál? Los articulares. El árbol articular, muy bien, todos los demás tienen, de la nariz tiene, de la costilla bien. ¿Dónde más nos también? Laringe, tráquea, bronquio y el pericondrio. ¿Ya? Hasta en unas ediciones, aquí nos mencionan, algunas ediciones decía el cartílago tarsal del párpado. Aquí hay un cartílago, ¿no? No se ve el cartílago y alino, pero el alino, ¿no? Son los lugares donde sí. Bien. Esta otra característica, ya después hay un cuadrito ahí para que anoten y ustedes lo estudien, es que este cartílago hialino tiene su maleabilidad. La nariz, miren, si ustedes la mueven, se mueve, ¿no? ¿Se quiebra? No, no es que le den un sopapán, los papos se quiebran, pero normalmente se aguanta. Pero ese cartílago, a medida que va envejeciendo, tiene una propiedad que se llama calcificación. Se puede transformar en tipo endurecido, calcificado, casi como el hueso. Las costillas, por ejemplo, esos cartílagos pernales, acá que hay muchísimas costillas flotantes, cuando ya es viejo, ustedes hacen una radiografía, van a ver que es como hueso ya. No la misma densidad de hueso, pero casi hueso, ya no es cartílago, ¿no? Sino hay tejido óseo. Dentro de la estructura histológica, vamos a decir, tiene pericondrio. En el pericondrio hay dos capas, una capa fibrosa, que es de tipo tejido conjuntivo denso, no modelado o irregular. Y por supuesto hay fibroblasto, hay fibras de colágeno tipo 1. A ver, si recordamos tejido conjuntivo, dijimos tejido conectivo denso irregular, ¿dónde había? Periósteo, que es lo que estamos avanzando, en pericondrio, pericondrio, periósteo, ¿dónde más había? En las cápsulas, en los tabiques, ¿recuerdan? En la dermis, papilar, reticular, sobre todo. Entonces, que aquí no se ve más, que hay una plaquita que vamos a ver el pericondrio. En el interior, ¿qué dijimos que tanto que conforman al cartílago? 3 elementos. ¿Cuáles son? Agua, células y colágeno. Fibras y la matriz, ¿no? 3 elementos. Células, fibras y matriz. Aquí entonces podemos ver esto que sería en el negrito, célula. ¿Qué se llama esta célula? Condrocito. Estos condrocitos están en el interior de un espacio vacío, llamémosle así, en un huequito que se conoce con el nombre de laguna. Laguna que cuando hay un solo condrocito se llama laguna primaria.
Pero vamos a ver esta laguna, este condrocito que está solito aquí, por ejemplo, o este que está solito, va a sufrir una mitosis, van a ser dos células. Ya la laguna primaria deja de ser primaria y se convierte en laguna secundaria. Y a veces están asociados en una laguna o en un espacio varios, como este, por ejemplo. Se lo conoce como grupos isógenos, noten, grupos isógenos, que sería la unión de condrocitos, la reunión sería de condrocitos en una laguna, o en su proximidad de una laguna. Aquí solo anoten para que tengan una percepción de que los condrocitos, acabamos de decir, se dividen. Cuando veamos huesos, los osteocitos no se dividen, o sea, no se multiplican los osteocitos, no tienen el permiso de dividirse. Volviendo a lo nuestro, esta señorita acá es un condrocito y ella secreta, dicen los condrocitos secretan y mantienen su matriz, esas sustancias químicas que hay, que se llaman matriz extracelular. Es como si ella, su cuerpo de esta señorita, secrete una sustancia X, que son proteicos generalmente, ¿no? Proteoglucano, glucosaminoglucano, queratansulfato, etcétera, etcétera. Esos productos químicos que en la matriz ella está dentro, pero de un momento a otro se le ocurre a ella y se va a multiplicar. En vez de ser una célula, ya van a ser dos. ¿Y será que esa laguna que tiene dos condrocitos, que es laguna secundaria, puede volver a ser laguna primaria o no? Puede. ¿Por qué? Porque ya no hay una señorita, hay dos células, ¿no? Y cada célula forma su matriz a su alrededor, su sustancia química, y la otra, que es su hija, vamos a decir, también forma su propia matriz y se independencia. Y cada una formaría nuevamente una laguna primaria y primaria. Después de ser secundaria, puede ir a primaria nuevamente. ¿Entendieron? Sí, ¿no? Entonces es así como se multiplican las células de los cartílagos. Las sustancias que están aquí, esto que está más oscurito, mira, aquí estaría más bonito, aquí y aquí. Esta sustancia azul, se ve azul allá, ¿no? Estoy mirando la pantalla. Es de esa coloración porque es rica en proteínas. ¿No? Esa matriz está llena de proteínas. Y esto que está cerca a los condrocitos se llama la matriz territorial. Esta niña, que era un condrocito, secretó su propia puchuquera, ella no se está bañando, no le agrada bañarse. Entonces su suciedad que está alrededor, que sería la parte proteica, ¿no? Entonces sería esta parte más azul, que se llama matriz territorial, ¿cierto? Esta también matriz territorial, y lo que está entre la matriz territorial y la matriz territorial, esto más clarito lo ven, que se llama matriz interterritorial. La composición química vendría a ser, la formación química sería lo mismo, solo que la matriz interterritorial tiene mayor cantidad proteica, esas sustancias, esos elementos. Y entonces, por eso es que se lo ve más azulito y lo otro se lo ve más claro, el interterritorial. Aprovechando esto de acá, ¿qué vendría a ser la osteoartrosis? ¿Qué dice? La osteoartrosis es una artropatía degenerativa en uno de los tipos más comunes de las enfermedades articulares. Entonces, hay varias causas. Una de las más conocidas inclusive son los desgastes. Nuestro cartílago, imagínense, un cartílago, otro cartílago está ahí,
todo el tiempo se está raspando ahí, ¿no? En contacto, friccionándose, y puede haber desgaste, a pesar de que hay un líquido sinovial que lubrica todo, pero puede haber desgaste o por una infección, una inflamación, y esto vendría a ser una osteoartritis, la inflamación de las articulaciones. Si bien las fibras de colágeno, la más importante, estamos hablando de hialino, son el tipo 2, pero no son las únicas. Fíjense, hay el tipo 10, hay el 11, ¿no? Hay el 9, 10, 11, es fácil para acordar, 9, 10, 11, 6 también. Varios tipos y cada una cumple una función, una que es ayuda, si usted quiere lo anotamos, ¿no? Pero no es tan importante, pero vamos a decir, la tipo 9 facilita la interacción de las miofibrillas para que entre ellas se comuniquen y puedan actuar de una misma manera. La 11 regula el tamaño de la fibra. Va a decir, esta fibra va a ser más gruesita, más delgadita, entonces eso sería la proteína más importante para regular tipo el grosor, el tamaño de la fibra. Y el 10 organiza la fibrilla en una malla tipo una red hexagonal, multidireccional, una mallita que está en la matriz, la fibra 10. Y la 6, la tipo 6, que es lo que hace, se encuentra en la parte periférica, es la que ayuda a los condrocitos que tengan una adhesión con su material, con su matriz, que está ahí, la sustancia fundamental externa, ¿no? Entonces, esta 6 sería para unión de la célula con la matriz. Pero como digo, esta función yo no lo considero muy importante, ¿no? Esto de acá, que el tipo hialino tiene tipo 2. Ya estamos viendo que no solo la 2, ¿no? Había tenido 9, 10, 11, 6, etc., ¿no? Muy bien. Las sustancias, esto lo hemos visto ya con ustedes en el tejido conjuntivo, que había proteoglucano, que son proteínas, ¿no? Son proteínas, sustancias fundamentales del cartílago, y entre ellos vamos a encontrar a los glucosaminoglutanos, que AG lo van a ver abreviado siempre ustedes. Tenemos al hialuronato o ácido hialurónico, que es lo mismo, el condroitin sulfato, que es sulfato, dermatansulfato, ahí, y todos ellos constituyen lo que se lo conoce como agrecano, que vendría a ser una matriz muy importante del cartílago hialino, el agrecano. Y aquí ya nos da el grosor, dice que tiene más de tantos datos, tantas cadenas, ¿no? 300 cadenas que tiene. Después otro tenemos la proteína multiadhesiva, se llama, ¿no? Glucoproteína multiadhesiva. Estas sirven de unión, estas proteínas multiadhesivas, ¿no? Que está indicando, también denominadas glucoproteínas, que no son de colágeno, y cuya función es, influye sobre la interacción de los condrocitos y en su molécula, en su matriz de los condrocitos. Si bien esto no es una plaquita histológica, pero es un diagrama más o menos. ¿Qué sería esto acá? Una célula. De la carta hay células. ¿Qué se llaman? Condrocitos. Estos condrocitos tienen un núcleo, retículos endoplasmicos rugosos, tienen hasta inclusiones que se llaman lipídicas, grasitas, tienen cabeza. Esto verde, ¿qué se va a llamar el verde? Esta fibra verde, esta, que se llama hialuronato, ¿no? Hialuronato o ácido hialurónico. Esto de acá, esta cosita, esta, que parecen antenas de televisión antigua, ¿no? ¿Han conocido ustedes o todavía? ¿Ya no conocieron? En los techos se ponían esas antenas con electroafectados. No conocían ni el niño.
Ya. Esto entonces son los brotes vulcanos que decíamos, lague, can. Esto sirve de unión entre las estructuras. Esto que está acá, estas tres yo te vi. ¿Qué serían estas fibras de colágeno? Tipo 2. Pero fíjense, hay otros colágenos que son más finitos. Aquí se ve uno, aquí se ve otro, por acá se ve otro. Y dice colágeno tipo 9. ¿No? Entonces son fibras de colágeno que están formando o interacción con el colágeno tipo 2, que es el principal. Este esquemita está mejor, creo, para que estudiemos mejor que el otro. Esto de acá que sería el pericondrio. Pericondrio, donde hay tejido fibroso, va a haber fibroblasto, va a haber estas células inmaduras. ¿Qué se llaman las inmaduras? Condroblastos, ¿no? Condroblastos. Son los futuros condrocitos. Se caracteriza porque son más alargados sus núcleos. Ustedes ven un nuclecito, miren acá como es largo, plano, ¿no? Aplanados. Entonces, todos estos son condroblastos, que a medida que vayan madurando y se van entrando en el interior acá, se vuelven redonditos y se llaman condrocitos. ¿Entendieron? Las que están más superficiales son condroblastos. Inclusive dicen que acá hay unas células por acá arriba que se llaman células condrogenitoras. Más desarrolladas están en los huesos subprogenitoras, pero el nombre está indicando serían células que van a dar origen a los condrocitos, ¿no? Genes, ¿no? Entonces van a sacar a su hijo. Y esto de acá, ¿qué sería esto azul? ¿Qué llama? Matriz territorial. ¿Y esto, claro? Matriz interterritorial. Pueden ver ustedes acá, ¿no? Entonces, matriz interterritorial, claro, y esto matriz territorial, esto azul. Interterritorial. Y esto de aquí, ¿qué serían? Los núcleos, ¿no? Núcleos que se ven. Y esto acá, ¿qué serían? Células, ¿no? Células condrocitos. Puede ser de acá una que se llama cuando están unidos varios, dos más o más grupos isógenos, ¿no? Grupos isógenos. Antes inclusive le decía al otro grupo, no está ya en nuestro libro, ha aparecido, se llamaban nidos celulares. Nidos porque hay varias células, nidos celulares, como un nido de gallina que pone huevo, un nido de pajarito que pone huevo para tener hijos, ¿no? ¿Conoce usted? ¿De qué conoce usted? De la gallina. Hacen, ¿no? Bueno, generalmente el amo le hace su nido y ahí pone un huevo, pone dos y hasta que empolla y salen sus pollitos, ¿no ves? Pues así más o menos se llamaban nidos celulares, pero hoy que se llaman grupos isógenos. No se vayan a olvidar si le preguntasen. Ahí yo les puedo preguntar en el examen, los nidos celulares que se llaman ahora grupos isógenos. Los que no han venido a clase no van a saber, no están en el libro, no le vayan a avisar a ustedes. ¿Ya? Aquí, este es un esquemita que nos ayuda. Yo veo aquí 4. ¿Qué llaman las células? Condrocitos, 4 condrocitos. ¿Qué se llama entonces? Grupo isógeno, que tienen su retículo endoplásico rugoso, hay fibras ahí, colágeno, y eso de acá amarillito que sería lípidos, ¿no? Lípidos. Y aquí es lo que hay, este que está bien próximo, aparece hasta una otra matriz capsular. Y esto que está aquí se ve, ¿no? Un poquito más azulito, tal vez menos que ese capsular, se llama la matriz territorial.
Y esta que está más clarito afuera se llama la matriz interterritorial. O esta de aquí, matriz interterritorial. Aquí que vemos, esto es de un dedo. Todo esto de acá vendría a ser como una falange, es cartílago y anillo. De aquí a un tiempo seguramente esto va a ser hueso, o se va a ossificar. Aquí este es un hueso que vemos tejido óseo, su médula ósea, y aquí el disco epifisario. El disco epifisario es como el de crecimiento, ¿no? Aquí también esto es la parte superficial, cartílago articular, es relativamente gruesito, miren, como una envolturita, cartílago articular. ¿Y cómo es el pericondrio de este cartílago acá, de este hueso? Grueso, delgadito, o no es cierto, no tiene, ¿no? Porque es articular, fíjense, ¿no? Para acá hay un hueso y por acá aparece otro hueso que está articular. Y aquí nos interesa esto. ¿Qué se llama esto? Disco epifisario. Y a partir de ese disco epifisario que es donde crecemos en nuestra etapa de crecimiento, y ahí uno ve a crecer más, pues ya estudiamos. Pero ustedes tal vez todavía van a crecer un poquito más. ¿Hasta cuándo se crece? Más o menos, no es matemática, es cierto. ¿Hasta cuándo? 20 años, 18, 20, 21. Más o menos es hasta los 21 años, ¿no? Va creciendo y para. Aunque hay muchas veces en las mujeres tempranito para el crecimiento, sobre todo si en su periodo, su regla le viene temprano. Hay niñas que a los 9 años ya están menstruando. Entonces esas chicas no van a crecer mucho interesantes, ¿no? Por la descarga hormonal, entonces crece y se van a quedar medio petizonas, ¿no? Medio chiquitas. ¿Sí? Bueno, ¿qué petizo, no? ¿O no? ¿Qué es petizo? Chico, ¿no? Pequeño para su edad, digamos, uno debería tener, ¿no? Su estatura disminuida. Matriz territorial, interterritorial, ¿no? Estas fotitos de acá para aprovechar. Cartílago elástico. Lo que hemos hablado del cartílago hialino, aquí vale. Pero vamos a notar que los cartílagos elásticos, todos, sin excepción, todos tienen perifonio. Todos tienen perifonio, sin ninguna excepción. ¿Y dónde vamos a encontrar cartílago elástico? Tenemos el pabellón auricular, nuestra oreja, es un cartílago elástico. En el conducto auditivo externo también es elástico. En la epiglotis también es elástico. En la epiglotis hay un conductito que se llama la trompa de Eustaquio. También tiene como un tubito que es cartílago elástico. Cartílago elástico. ¿Dónde va a haber también? Creo que esos lugares son cartílago elástico. Aquí miren, en esta plaquita le han hecho una tinción especial. No es hematoxilina eosina, sino se lo vería azulito y rosadito. Sin embargo, se lo ve café oscuro, ¿no? Esta es una tinción con orceínas. ¿Para qué han hecho esta tinción? Para filtrar, para pintar o colorear las fibras elásticas. Todo esto que está de café en gran cantidad, miren, son fibras elásticas. Entonces estos cartílagos elásticos tienen gran cantidad de fibras elásticas cuyo principal componente no es el colágeno. Si bien existe el colágeno tipo 2, pero hay mucha cantidad de fibras elásticas. ¿Se acuerdan cómo avanzaba? Hay fibras elásticas, hay fibras de colágeno y fibras reticulares, 3. ¿No? El tejido conjuntivo hemovírico.
Entonces aquí hay gran cantidad de fibras elásticas y eso le da elasticidad a estos cartílagos. Nuestra oreja la podemos hacer un chuño acá y no se quebra, ¿no? Aguanta más que la nariz, que la tenemos molestando, entonces porque tiene mucha fibra elástica. Y le decía lo que hemos hablado, lagunas y los condrocitos, todo vale. ¿Y tienen o no tienen pericondrio? Todos tienen pericondrio, no se olviden, todos tienen pericondrio. El cartílago fibroso, o fibrocartílago, hay pocos condrocitos, vamos a decir, poca cantidad de condrocitos, pero sí hay una matriz que está llena de fibras de colágeno tipo 1, también hay la 2, pero principalmente tipo 1. Este cartílago está diseñado o programado para soportar pesos resistentes, entonces a las compresiones que se requieren. ¿Dónde vamos a encontrar? Anotemos, los discos intervertebrales. Ustedes saben por anatomía hay una vértebra, otra vértebra y en medio de dos vértebras hay un disco vertebral o intervertebral. ¿Qué habían sido los discos intervertebrales? Cartílago fibroso. ¿Dónde más hay? ¿Han estudiado la articulación temporomaxilar acá? Cuando uno abre la boca, ahí hay un cartílago, una moalivita, el cartílago de la articulación temporomaxilar, es un cartílago grosso. ¿Dónde más va a haber? En la sínfisis del pubis, hueso de adelante que tenemos con el otro hueso de adelante, están unidos por un cartílago grosso, o fibrocartílago. Los meniscos en general, ¿cuáles son los más conocidos? Los meniscos de los futbolistas, no se lesionó el menisco de la rodilla, pero será que hay en el hombro, también hay los meniscos. En la cadera, acá en la articulación coxofemoral, también hay meniscos. Y aquí nos habla también de la articulación, ¿qué se llama esto? Clavículo external. Clavículo external. Es un cartílago fibroso que lo está uniendo. ¿Por qué se caracteriza? Uno, estos cartílagos no tienen pericondrio. Fíjense, los hialinos casi todos tienen, menos los articulares. Los elásticos todos tienen pericondrio y los fibrosos ninguno tiene pericondrio, no tienen pericondrio. ¿Cuál era la característica? Poca célula, poca célula a comparación de todo esto que es fibra de colágeno tipo 1, pero multidireccional. Podemos ver, esta es una división, se ve no está azul y rosadito, sino que la técnica de fibra con técnica tricómica se llama, ¿no? Tricómica. Entonces le da este color, fíjense, pero igual hay su lagunita y su condrocito. Y aguanta presiones que decíamos, ¿no? Por aquí hay un cuadrito, es muy bonito para que lo aprendan ustedes. Ubicación, ¿dónde hay? Cartílago hialino anotado en el esqueleto fetal, disco epifisiario, articulares serían, ¿no? Superficie articular de la diartrosis, cartílagos costales, cartílago de las cavidades nasales, laringe, placas cartilaginosas de la tráquea y de los bronquios. ¿Y el elástico dónde vamos a ver? Pabellón auricular, conducto auditivo externo, trompa del Eustaquio y algunos cartílagos de laringe, el epiglótico principalmente. Cartílagos corticulados, entonces hay cartílago elástico y fibroso. ¿Dónde hay fibroso? Discos intervertebrales, sínfisis del pubis, discos articulares, articulación externo-clavicular, temporomandibular, la ATM también, menisco de la rodilla y toda aquella articulación.
función, mucho es para soportar peso. Esto de acá, hemos hablado. El hialino, que es esta primera, sí tiene pericondrio, excepto, ¿cuáles? Los discos epifisales. Los elásticos tienen pericondrio, sí, todos. Y los fibrosos tienen, no tienen, ninguno tiene. Cartílago hialino está constituido por condroblastos, que eran células inmaduras, y los condrocitos, que son células maduras. Y esto se repite, el elástico, condroblasto y condrocito. Aquí varía. Hay condrocitos, ¿y qué más hay? Fibroblastos. Nosotros no había fibroblastos. ¿Por qué tiene que haber fibroblastos? Para que sinteticen gran cantidad de fibras de colágeno tipo 1, no tipo 1. Crecimiento, hay el crecimiento de los cartílagos es por aposición e intersticial, y lo vamos a ver. ¿Cómo es que crecen los cartílagos? El cartílago es capaz de realizar dos tipos de crecimiento, por aposición e intersticial. Aposición, ¿qué quiere decir? Sobreponerse. Una célula, otra, y va creciendo, pues por supuesto el cartílago, ¿no? Va creciendo como una piedra. ¿Crece o no crece? ¿No crece? ¿Qué dice esta niña? ¿Ah? No crece. Sobre todo aquellas piedras que están en la humedad, a la orilla de los ríos y todo eso, crecen las piedras. ¿Ya? No es que ahorita hay una así y dentro del año va a haber una piedra así, no, tampoco no crece eso, ¿no? Pero debido a la humedad, ese lodito ahí se va impregnando, viene la arenita, el viento, la va pegando y va creciendo. ¿Ya? Tal vez sea lento el crecimiento, pero hay crecimiento. Solamente para explicar que eso se llama aposición. Entonces tiene un crecimiento, aposición, sobreponerse una célula a otra. Mi pregunta es, ¿los huesos tendrán un crecimiento por aposición? Tiene un cartílago. Claro, tiene un pericondrio, ¿no? Porque ya estamos hablando de huesos maduros. Tiene un periósteo que lo está envolviendo, y ahí hay células osteoprogenitoras que van secretando más células, y ese hueso crece entonces por aposición también. El segundo forma de crecimiento de los cartílagos se llama intersticial, de adentro para afuera. La célula, hemos dicho, ella se multiplicó en dos, entonces el cartílago va a crecer porque se están multiplicando las células. Mi pregunta es, ¿los huesos tendrán este crecimiento intersticial? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Crecen o no? Los huesos no, porque los osteocitos no se multiplican. Interesante, ¿no? No se dividen. Los osteocitos no se dividen, por lo tanto no tendrá este crecimiento intersticial. No estoy diciendo que los huesos no crecen, ¿no? Ya cuando veamos huesos vamos a ver cómo son las formas que crecen. Se llama el crecimiento que se llama endocondral, a partir de un cartílago, por aposición, dos formas de crecer el hueso. Y el cartílago dos, que son diferentes. ¿Alguna pregunta de aquí? No hay. Bien, gracias. Vamos a memorizar estas plaquitas que ustedes tienen en su libro. Que no tengan libros, tienen que nombrárselo. ¿Qué cartílago será este? Cartílago hialino, ¿cierto? Pero no por eso. Si yo tapara ahí el hialino, quisiera que me digan por qué dijeron que hialino. Por la presencia de matriz precoreana. ¿Por qué?
Por la matriz territorial. Matriz territorial, ya puede ser, pero más notorio que la matriz territorial, que la otra también hay. Pero ¿qué es lo que más llama la atención? Como el vidrio esmerilado, esto de acá, translúcido, más homogéneo podemos decir. La matriz es más homogénea. ¿Se acuerdan? El elástico no era homogéneo, que tenía muchas fibras elásticas. Entonces esto es más suavito, llamémosle así, más homogéneo. ¿Ya? Por eso yo sé que es de aquí. Después para lo otro vale también, si dijimos las lagunas, los controcitos, la matriz territorial, la matriz interterritorial. Pero esta matriz es más homogénea, sería la palabra, ¿no? Igualito aquí, es todo casi igual. Vamos a seguir mirando. ¿Este qué sería aquí? Cartílago, hialino. Hialino, sí. Aquí está el pericondrio, este cuadradito lo han aumentado allá, amplificado, que sería todo el cuadro. Estas células son, ¿qué se llama? Condrocitos. Condrocitos. Para echarle. Y esta es laguna primaria. Y esto de acá, ¿qué sería? Que son los núcleos medio larguitos, condroblastos. Ahora sí, ¿no? No me creen, van a ver. Che y FG. No me creen. ¿Qué era Che? Condro, sí. ¿Qué era FG? Los emitoras son los condroblastos, ¿no? Que están madurando, ¿no? Hay la controprogenitora, condroblasto y condrocito, sería la secuencia de la maduración. Para migraña, ¿no? ¿Y esto aquí qué sería? Fibroblastos. ¿Qué sintetiza? El colágeno. ¿Y esto de acá qué sería? ¿Ah? Pericondrio, ¿no? Pericondrio. Ok, el pericondrio. Me queda acá. Esto es un dedo, se ve, ¿no? Que lo han cortado de esto. ¿Qué sería este? ¿Qué sería? ¿Ah? Falange. Ahora una falange, ¿no? Pero este extremo, que sería, la C, que quiere decir cartílago, ¿no? ¿Qué es cartílago? Hialino, ¿no? Cartílago hialino. Esta sí que sería la zonita del crecimiento, se va transformando del cartílago en hueso, y esto es hueso, se va transformando en hueso, y va avanzando para allá, y va a llegar un momento en que ya no va a haber cartílago y todo va a ser hueso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, va a desaparecer el cartílago. Esto corresponde a la tipo laringe, a la glotis, ¿no? Laringe. Esto viene a ser el epitelio que hay, ¿no? Interesa acá, estamos estudiando la fibra. Ahora lo ven, esta matriz que es homogénea o no es homogénea. Tiene gran cantidad de fibras elásticas. Fibras elásticas. Entonces la glotis epiglotis es un cartílago elástico. Aquí este cuadrito está con más aumento. Que vemos entonces, esto que sería la Che, que dijo que era condrocito. Y esto de acá son fibras, ¿no? ¿Fibras qué? Elásticas, gran cantidad. Y esto de aquí, ¿qué sería? Migato, migato, no es, ¿no? ¿Qué? Cavidad, abundancia. Glándulas mucosas, ¿no? Son estas glandulitas que se prestan moco, entonces ahí ven, ¿no? Para terminar este facilito,
vista, parece que era condrosito. Y esta F, ahora sí me dice, ¿por qué sabe que fibroblasto? Yo lo veo igualito con nosotros, ¿no? Pero hay fibroblastos para que se sinteticen las fibras de colágeno. Pero lo que sí llama la atención es que hay gran cantidad, mucho más tejido acá, tejido conjuntivo, que células. Entonces son fibras de colágeno. ¿Qué tipo? 1 o 2. 1. Fibra de colágeno tipo 1. Soy cambiado igualito. Todos con fibra de colágeno tipo 1, fibra de colágeno, que son los condrocitos con su valor. Colorín colorado, se hace